El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Jid Benito, Vegeto99, Camilo Pérez, Luis Humberto Casillas, Marcos Correa, Ezequiel Pendragón, Juan Octavio Sumaya, Zenitsu, Kuro Okami, Pablo Niño, Sebastián Mendoza, Guillermo Jiménez, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Rodrigo Santiago, Marcos, Killer, Andrés Hurtado, Roberto Lavoy, Hugo Andrada, BLCBAS 540, Dalix 123, Ami Maru, Nachu 1246 XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando como un dios del Internet, parte 2. 06, Internet Ready. Con el poco tiempo que tenía para empezar mi prueba y lanzar Internet entre los mortales, no sería capaz de leer todos los libros en tan poco tiempo y aún así desarrollar otras aplicaciones, así que decidí hacer algo para solucionar eso. Si pusiera los libros a disposición de forma gratuita en el sitio web, tal vez los creyentes no los valorarían tanto, así que pensé en crear algo así como una moneda virtual en Internet. Esta moneda sería algo que el creyente recibiría por cada día consecutivo que accediera a Internet. El primer día recibiría un IC, Internet Coin, el segundo día recibiría 2 IC, el tercer día 3 IC, hasta el séptimo día donde recibiría 7 IC. Esto sería un total de 28 Internet Coins por una racha de 7 días consecutivos de conexión a Internet, una mecánica muy común entre los juegos desarrollados en mi mundo anterior, que incluso utilicé en mi propio juego para aumentar la retención de usuarios y tratar de crear una rutina donde jugaran mi juego todos los días sin penalización. Con estas monedas de Internet, los usuarios podrían comprar los libros desde la aplicación Biblioteca, por lo que posiblemente sentirían que los libros eran aún más merecidos por ellos, mientras que yo podría crear una forma de no hacer disponibles algunos de los libros de magia más avanzados. Cuanto más avanzado fuera el libro mágico, más monedas de Internet costaría, por lo que los usuarios podían ver que había un libro mágico de clase archimago disponible para leer, lo que los motivaría a recolectar más monedas de Internet, pero como costaría mucho, tendrían que recolectarlas durante mucho tiempo antes de poder finalmente leer ese libro. Para cuando alguien finalmente haya reunido suficientes IC, yo habría leído el libro en el mundo divino y el libro ya existiría para los usuarios reales. El libro del aprendiz de mago costaría un IC, lo que lo haría disponible para que cualquiera lo lea, incluso si fuera su primer acceso a Internet, mientras que el libro del mago arcano costaría 100 IC, el libro del mago maestro costaría 1,000 IC, el libro del mago sabio costaría 10,000 IC y el libro del archimago costaría 100,000 IC. Hacer que estos libros sean baratos reduciría su valor desde el punto de vista de los usuarios, por lo que era imposible hacer que un libro de archimago fuera barato. Pero teniendo en cuenta que un usuario recibiría 28 IC por semana, hasta acumular 100.000 IC, tendría que usar Internet todos los días sin falta durante 74 años, algo completamente inimaginable, así que pensé en algo que pudiera ayudarme tanto a mí como a los mortales. Por cada nuevo usuario que invites, recibirás 10 IC, lo que significa que si un usuario invitó a 12 personas a Internet y me rezaron al menos una vez, la persona que los invitó recibirá el equivalente a un mes de IC. Y ahora mi idea principal para hacer que la biblioteca tenga una gran cantidad de contenido. Si un usuario escribiera un libro para la biblioteca, por cada venta de ese libro, el usuario recibiría el 70% del IC que los lectores gastaron para leerlo, abriendo así la puerta para que los propios usuarios ganaran suficientes monedas de Internet para leer lo que quisieran, tanto como quisieran. Esta parte de Internet Coin era muy compleja y algo que podría desarrollar con mucho más entusiasmo en el futuro, pero como tenía poco tiempo, lo dejé así y me concentré en seguir haciendo contenido. Ya había convertido los libros de magia que había leído para el servidor, pero eso solo completó el elemento desarrollo personal en mi lista de contenido, así que para completar el elemento entretenimiento, convertí descaradamente algunos de mis recuerdos de novelas que había leído en mi viejo mundo en libros para la biblioteca. Una novela sobre un granjero que sin saberlo se cultiva como mago y cuyo pollo se convierte gradualmente en un fénix para proteger la granja era algo que estaba seguro que sería un éxito entre los mortales, ya que en un mundo medieval, la gran mayoría de los usuarios serían plebeyos. Para entretener también a los nobles, hice novelas que se centraban más en la política y los juegos de poder. El número total de novelas que transferí de mi memoria al servidor fue 10.
Como las novelas de mi mundo anterior tenían muchos capítulos, en lugar de publicar solo un capítulo largo, dividí las novelas en varios volúmenes, y cada volumen costaba solo un IC. Teniendo en cuenta que a los usuarios les llevaría días leer los libros en su tiempo libre, la cantidad de IC que recibirían sería mayor que la que gastarían leyendo las novelas, lo que les permitiría ahorrar IC para comprar libros de mejora personal sin sacrificar su entretenimiento. Después de completar estas dos partes de biblioteca, comencé a desarrollar la siguiente aplicación. Paloma Mensajera. Mientras que Library se centró en cumplir los criterios de entretenimiento y desarrollo personal, Carrier Pigeon se centraría en el entretenimiento y la utilidad. Esta aplicación fue realizada usando como referencia una de las redes sociales más utilizadas en mi mundo anterior, mezclada con el foro más utilizado en el mundo, la red social que usaba un pequeño pájaro azul como logo, pero que fue reemplazado por una letra de sitios para adultos como su nuevo logo después de que un multimillonario lo comprara, y un foro que usaba un robot naranja como logo. El icono que hice para esta red social era incluso un pájaro azul con un sobre en la boca, lo que dejaba muy claro de qué se trataba esta aplicación. Incluso si existieran redes sociales con más usuarios en lugar de esta, el formato de esta red social se adaptaría mucho mejor a un mundo de mediana edad. Las publicaciones de los usuarios se mostrarían en un formato de foro, como el foro naranja utilizado en mi mundo anterior, que era mucho más simple e intuitivo para los nuevos usuarios. Pero también había un feed personalizado para cada usuario basado en a quien seguía, lo que les permitía enviar mensajes directamente a otros usuarios de Internet al instante. Como iniciar la aplicación vacía hubiera sido muy poco interesante para los usuarios, yo mismo utilicé varias cuentas falsas para realizar publicaciones falsas para dar la impresión de que esto se estaba utilizando y que los usuarios no eran los únicos en hacerlo, sirviendo ya como una forma de mostrar cómo se usa la red social. Incluso pensé en hacer juegos para empezar con Internet, pero el coste sería extremadamente alto, algo que aún no podía permitirme, sin mencionar el tiempo de desarrollo, que sería mucho mayor que el tiempo para hacer las aplicaciones sencillas que acababa de hacer. Pero si pudiera conseguir que los creyentes me dieran constantemente poder divino, esto ya no sería un problema para mí y podría dejar volar mi imaginación. En este punto, ya estaba exhausto. Cuando miré el reloj de la pared, vi que ya eran las 3:30 am y solo tenía 3 horas y media para dormir antes de tener que ir a la escuela a tomar el examen final. Así que arrastré mi cuerpo exhausto hasta la cama y me desmayé. Poco después, tuve que despertarme y vestirme para la clase. Me eché un poco de agua fría en la cara, me cepillé los dientes y revisé mi pantalla de estado antes de ir a la escuela. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Título: Dios de la creatividad. Nivel: Divinidad embrionaria. Rango 1. Poder divino. 3000/10000, 1463/10000. He gastado casi 2000 puntos de poder divino en el desarrollo general de Internet. En este punto, creo que tengo el menor poder divino entre los estudiantes. Esto podría ser un signo de debilidad ante los otros dioses, que solo usan el poder divino para batallas o bendiciones, pero para mí fue una inversión. Cuando llegué al aula, simplemente mantuve mi actitud normal que había mantenido durante los últimos 7 días. No miré a nadie, no me molesté en hablar con nadie, simplemente me senté en mi silla y esperé a que el profesor entrara al salón. Los demás estudiantes charlaban entusiasmados sobre el examen de hoy, para muchos de ellos sería la primera vez que entrarían en contacto con mortales. Estoy tan emocionada de ir a un mundo pequeño, ¿los mortales harán estatuas de mí?, le preguntó una niña a su amiga. Creo que sí, por lo que he escuchado es bastante normal que los mortales hagan estatuas de nosotros, lo único que tenemos que hacer es aparecer unas cuantas veces, actuar con sabiduría, dar algunas bendiciones y se volverán locos por nosotros, respondió su amiga. Ver el desdén de los dioses por los mortales no me enojó, a pesar de que era un mortal en mi vida anterior, solo me hizo sentir pena por ellos, por desperdiciar una oportunidad tan buena debido a su arrogancia. Pero en parte no fue su culpa, fue más culpa de los dioses más poderosos, que les habían enseñado que estaba destinado a ser así que simplemente lo tomaron como una verdad absoluta. Jóvenes dioses, seguidme, dijo nuestra maestra desde la puerta del aula. Tan pronto como los estudiantes escucharon su orden, todos se levantaron y rápidamente lo siguieron a la sala de exámenes. Pensando que todo por lo que había trabajado en los últimos 7 días era para esto, sentí que mis manos sudaban un poco de emoción, pero una sonrisa casi imperceptible apareció en mi rostro. Cuando me di cuenta de esto, rápidamente oculté mi sonrisa y volví a una expresión neutra, pensando que nadie lo había visto.
Pero lo que no sabía era que un par de ojos curiosos habían notado mi pequeña sonrisa y estaban sorprendidos por ella. 07. Llegada al pequeño mundo. Muy bien, ya que es la primera vez para muchos de ustedes enviar su conciencia a un mundo pequeño, aquí les dejo una explicación general antes de que se vayan a sus cabañas, dijo el maestro con seriedad. Cuando me miró y vio el cansancio en mi rostro, simplemente sacudió la cabeza con decepción y me ignoró. En el interior de cada cabaña habrá todo lo necesario para vivir durante 30 días, tanto en lo que se refiere a necesidades básicas como a algunas otras cosas para entretenerse en caso de que alguno de ustedes se aburra en algún momento durante la espera, explicó la maestra. La habitación está feliz con la ubicación del pequeño mundo, por lo que solo necesitan usar su conciencia divina para viajar de la manera que explica la información y podrán llegar allí. Cada habitación tiene las coordenadas de la ubicación de uno de los reinos de este mundo, este reino será su prueba. Los 10 mejores reinos después de 30 días serán considerados exitosos y entrarán al ejército como sargentos, mientras que los otros 20 reinos fracasarán y serán asignados como cabos en el ejército, explicó el maestro. Recuerde, el tiempo en el mundo pequeño pasa el doble de rápido que el tiempo en nuestro mundo divino, por lo que un día en el mundo divino son solo 12 horas en nuestro mundo, así que use esta información sabiamente. Tan pronto como la maestra terminó de explicar, una niña levantó la mano con curiosidad. ¿Sí, Artie?, preguntó la maestra. Profesor, si no nos gusta nuestro reino, ¿es posible cambiarlo?, preguntó Artie. Negativo, en el momento en que entres en los cubículos, quedarás confinado en ese cubículo y en el ámbito que corresponde a ese cubículo, explicó el profesor con voz seria. Si tienes alguna pregunta y quieres solicitar un libro, puedes pulsar un botón junto a la puerta y pedirle a un supervisor que te traiga un libro específico, pero solo libros de la biblioteca de la escuela. Cuando los demás estudiantes oyeron esto, se preocuparon por obtener una mala nota, pero yo no. Para mí era irrelevante preocuparme ahora que no podía interferir en el reino que obtendría. Entonces, después de unas cuantas explicaciones más inútiles, el profesor nos llevó a un pasillo con 30 puertas, con 15 puertas a cada lado del pasillo. Estos son sus puestos, todos son idénticos por dentro y por fuera, ustedes elegirán sus propios puestos. Buena suerte, su examen comienza ahora, dijo el maestro antes de darse la vuelta y marcharse. Tan pronto como dijo esto, mientras los demás estudiantes aún estaban en shock, Zack fue rápidamente a la primera puerta a la derecha y entró en esa cabaña. Al ver que Zack ya había entrado al primer cubículo, los demás estudiantes comenzaron a entrar frenéticamente a los cubículos uno por uno. Al ver que el momento había llegado, yo también comencé a caminar hacia una de las últimas cabinas y mientras mi mano agarraba la manija, escuché una voz baja. Buena suerte, Adrián. Sorprendido, miré a mi alrededor y vi a Lucky, la chica de cabello azul que se movía como ondas, sonriéndome cuando entré a su stand. Buena suerte, respondí en voz baja mientras entraba también en mi cabina. Tan pronto como entré en la cabina, sentí las coordenadas de este pequeño mundo y supe instintivamente cómo enviar mi conciencia allí. Pero primero miré alrededor de la cabaña. La cama era una cama estándar, igual que la de mi dormitorio, y también había una pequeña cocina con armarios que contenían comida suficiente para 30 días. Aunque éramos dioses y solo podíamos vivir de la divinidad porque éramos dioses débiles, todavía había necesidad de comida para que nuestros cuerpos no se debilitaran. El baño también estaba muy limpio y ordenado, con un pequeño espejo sobre el lavabo donde podía verme reflejada. Había visto mi reflejo el primer día que nací, pero siempre me sorprendía cada vez que me veía. Tenía una piel blanca, suave y delicada, mucho mejor que la de mi mundo anterior. Mi pelo era negro y liso, con un largo que me llegaba hasta la mitad de la oreja. Mientras que otros dioses tenían rasgos como relámpagos en el cabello, como Zack, o cabello azul que se movía como olas, como Lucky, mi rasgo característico eran mis ojos, que brillaban de un azul muy cautivador. Sorprendentemente, mi apariencia actual era muy similar a mi apariencia en mi vida anterior, pero mucho más hermosa. Si no fuera porque el viejo Adrián era muy débil, con un cuerpo casi esquelético, caminaba con expresión asustada y siempre actuaba sumiso cuando veía a alguien más, podría haber destacado positivamente por su apariencia. Pero todos estos defectos dieron a los demás estudiantes una muy mala impresión de Adrián e impidieron que cualquiera pudiera ver algo positivo en él, algo que ni siquiera me molesté en intentar cambiar yo mismo, sabiendo que solo viviría con ellos por poco tiempo.
Representación visual de Adrián en Discord GG/Nunux. Después de confirmar todo sobre el lugar, miré una silla cómoda en el medio de la cabina y me senté. Siguiendo el conocimiento que me dio la sala, extraje una parte de mi conciencia y la envié a las coordenadas que me habían enseñado. Tan pronto como seguí las instrucciones, sentí como si mi alma abandonara mi cuerpo y estuviera flotando. Poco a poco mi velocidad de flotación comenzó a acelerarse y ya estaba flotando por encima de la escuela. Mientras flotaba, sentí como si algo me estuviera observando por una fracción de segundo, provocando que me congelara en el aire antes de permitirme continuar mi ascenso. Creo que era uno de los directores que estaba comprobando que no era un intruso. Pensé, sorprendido por la abrumadora sensación de impotencia que sentí mientras esa cosa me observaba. En cuestión de segundos, mi conciencia ya había abandonado el planeta y volaba cada vez más rápido por el espacio. La vista que vi fue increíble y me hizo preguntarme por qué nunca lo había probado antes. En cuestión de minutos, vi escenas de increíbles galaxias pasando en un abrir y cerrar de ojos, hasta que finalmente mi velocidad comenzó a disminuir y me encontré flotando lentamente dentro de la atmósfera de un planeta. Siguiendo las coordenadas que me indicó la cabina, aterricé en un reino, más concretamente en una iglesia ruinosa y mal conservada. Cuando mi conciencia descendió a esta iglesia, noté que solo había 10 mortales rezando a una estatua en forma de una persona inexpresiva en el centro de la iglesia. Pero tan pronto como mi conciencia tocó la estatua, el rostro en blanco de la estatua comenzó a cambiar lentamente hasta que el rostro que apareció allí era el mío, y pude sentir como si las extremidades de mármol de la estatua pudieran moverse bajo mi control. Después de que logré mover cada una de las extremidades de la estatua, levanté la cabeza y miré a los 10 mortales que habían estado arrodillados y rezando a la estatua durante unos segundos. Frente a mí, los rostros de estas 10 personas estaban completamente asustados y aterrorizados. El mensajero de Dios ha llegado. Gritó asustado un anciano mientras se desmayaba. El punto de vista de Amber, hoy fue un día normal como cualquier otro. Había hecho todos los quehaceres domésticos para mi madre, había ayudado a mi hermano pequeño a aprender a leer y había limpiado el templo de la Iglesia Nacional ante la mirada desdeñosa de varias personas. Pero nunca me preocupé. Aunque la gente me despreciaba por limpiar el templo de un dios que creían que no existía, yo lo hacía con fervor todos los días. Eso es solo porque el padre Robert siempre fue muy cuidadoso conmigo y mi familia. Desde que mi padre murió por una reacción mágica equivocada, fue el padre Robert quien ayudó a mi familia, alimentándonos cuando teníamos hambre, dándome trabajo cuando necesitábamos dinero, todo en nombre del Señor, como siempre decía. Como el reino de Arcantor era un reino gobernado por los 3 archimagos, la gente veía la magia como el verdadero camino hacia la verdad, mientras que pensaban que creer en un dios era una tontería. Por eso solo unas pocas decenas de personas rezaban a nuestro dios cada semana. Cuando le pregunté al padre Robert cuál era el nombre de nuestro dios, el padre dijo que ni siquiera él lo sabía, que solo lo sabríamos el día que el mensajero de Dios viniera a la tierra. Cuando le pregunté cómo lo sabía, dijo que era una antigua profecía que se había transmitido de generación en generación. Así que orábamos al Dios desconocido al menos una vez por semana, aunque no veíamos señales de él. Pero hoy, mientras el padre Robert celebraba su misa semanal y nos arrodillábamos ante la estatua vacía, sucedió algo sorprendente. Incluso antes de que apareciera cualquier señal en la estatua, sentí como si algo muy pesado y poderoso me estuviera observando. En esos pocos segundos, sentí como si mi vida no valiera nada y que esa cosa poderosa podría matarme en cualquier momento, mostrando mi insignificancia ante ella. Impresionado, levanté la cabeza y vi una de las escenas más impactantes que he visto en mi vida. La estatua vacía, algo que el padre Robert dijo que había estado en el mismo lugar durante cientos de años, de repente comenzó a temblar, y el rostro que había estado vacío ahora mostraba la expresión de una persona. El rostro de la estatua cambió lentamente al de un niño muy guapo. Las extremidades de la estatua, que habían estado en la misma posición todo el tiempo, de repente comenzaron a agrietarse y moverse como si fueran extremidades del cuerpo de una persona real. Cuando la estatua finalmente terminó de adaptarse al movimiento de su cuerpo, el padre Robert dejó escapar un grito antes de desmayarse. El mensajero de Dios ha llegado. 08. Primer paso en el mundo mortal. Los 30 estudiantes ya han enviado una parte de su conciencia al pequeño mundo, dijo un hombre con uniforme militar mientras abría los ojos.
Este hombre era uno de los directores de la escuela, responsable de la seguridad de los estudiantes y de custodiar las instalaciones para que ningún dios malvado, o peor aún, demonio, intentara dañar a los estudiantes. Pues bien, ahora será el momento ideal para descubrir quién tiene realmente el potencial para ser un dios poderoso, dijo con voz fría una mujer con uniforme militar mientras miraba la proyección de un planeta en el centro de la sala. Sargento primero Dillon, ¿a cuál de los estudiantes de la clase de este año cree que deberíamos prestar especial atención? Le preguntó a un hombre que Adrián reconocería como su profesor de clase. Señora, entre los estudiantes con mayor potencial de la clase, el estudiante más destacado es Zagale, el dios del trueno. Él ya es una divinidad embrionaria de rango 2 y con una divinidad muy poderosa, es muy probable que obtenga una de las mejores, si no la mejor, puntuación en este examen, dijo. Otra estudiante a la que hay que seguir de cerca es Lucky Wavecrest, la diosa de las olas, quien también ha demostrado un potencial extraordinario en clase, pero debido a la falta de motivación, no puedo ponerla por encima de Zagale. Al oír esto, la mujer asintió satisfecha. ¿Y el niño con plena divinidad? Adrián Innovasine, el dios de la creatividad. Desgraciadamente, no ha conseguido llamar mi atención en ninguna de las ocasiones, siempre manteniendo un perfil bajo y discreto, con una personalidad débil que se intimida fácilmente. No creo que llegue al final del examen, suspiró el profesor. Al escuchar su explicación, los tres directores que observaban la proyección del planeta también suspiraron. Si toda esta deidad estuviera bajo mi control, fue el pensamiento de prácticamente todos en la habitación. Está bien, como el primer día de exámenes siempre es el día más ocupado, me retiraré por ahora, si pasa algo importante, pueden llamarme, dijo la mujer mientras les daba a todos un saludo militar y salía de la habitación. Los otros directores también la miraron con expresiones conflictivas, pensando que era comprensible que ella no estuviera feliz después de escuchar el resultado de Adrián, ya que ella era quien lo había invitado a la escuela. El punto de vista de Adrián, mirando al anciano que acababa de despertarse con la ayuda de una chica de mi edad, pero que todavía me miraba con sus viejos ojos brillantes, no supe muy bien cómo reaccionar durante unos segundos. Si fueran otros dioses de mi escuela, podrían haber hecho una gran entrada y anunciado que no eran mensajeros de Dios, como suponía el anciano, sino el Dios que estos mortales necesitaban. Pero se me ocurrió otro pensamiento. ¿No sería más fácil relacionarme con estos mortales si, en lugar de usar mi identidad como Dios, me mezclara con ellos y simplemente pretendiera ser el mensajero de Dios? Habiendo decidido actuar de esa manera, asentí y puse una sonrisa educada en mi cara. Sí, soy el emisario del Dios de Internet. ¿Crees en nuestro Dios? Pregunté mientras me acercaba y extendía mi mano para ayudar al anciano a levantarse. ¿Dios de Internet?, preguntó el anciano confundido, obviamente sin tener idea de quién era el dios de Internet y cuál era la deidad de ese dios. Este punto fue una decisión muy importante que tomé. Si me presentaba como el dios de la creatividad, sabía que mi divinidad por sí sola sería una gran razón para que los mortales me vieran bajo una luz extraña, ya que no mostraba ningún poder. Para asegurarme de que eso no sucediera, decidí usar el nombre de Dios de Internet. No era imposible, pero tuve que inventar una nueva oración para mí y asociarla con mi poder divino, con algo de esfuerzo. Sí, el Dios de Internet. ¿Nunca has oído hablar del Dios de Internet?, pregunté, fingiendo no entender su duda. Perdona mi ignorancia, mensajero divino, realmente nunca había oído hablar del Dios de Internet, dijo el anciano tímidamente mientras inclinaba la cabeza. No te preocupes, anciano, el Dios de Internet no se ofende fácilmente, siendo un Dios magnánimo, es a las personas como tú a las que ve como las que tienen el mayor potencial. Aquellas personas sin conocimientos, pero que están dispuestas a reconocer sus propias deficiencias y no tienen miedo de buscar la iluminación divina, dijo con calma. Dije con calma, manteniendo una sonrisa en mi rostro. Si la experiencia del viejo Adrián servía de referencia, sería imposible hablar con esas personas de esa manera, pero teniendo en cuenta mi experiencia social de mi vida pasada, hablar con otras personas en un tono formal y educado que aún transmitiera confianza era algo que había practicado mucho. Cuando escuchó mi explicación sobre el Dios de Internet, los ojos del anciano se iluminaron y se puso de pie, mirándome con asombro. ¿Puedes contarme más sobre el Dios de Internet, enviado divino?, preguntó con curiosidad, provocando que la curiosidad apareciera no solo en su rostro, sino también en los rostros de las otras 9 personas en la habitación. Como estaban allí para rezarle a un Dios desconocido, era justo que les mostrara el poder de Internet.
En realidad, en lugar de contarte historias, es incluso mejor si te las muestro para que puedas verlo por ti mismo, dije. Ven, acércate. Sí, mensajero divino, dijo el anciano acercándose a mí cortésmente. Mientras lo hacía, la muchacha que lo había ayudado cuando se desmayó también se acercó, junto con las otras 8 personas que habían estado rezándome y mirándome con asombro todo el tiempo. Llámame Atenos, dije con voz tranquila mientras les daba un nombre falso. Dado que iba a desempeñar el papel de un enviado divino, era apropiado que usara un nombre distinto al mío para no causar ninguna confusión en el futuro. Sí, señor Atenos, respondieron los 10 humanos al unísono. Simplemente negué con la cabeza, junté mis manos en posición de oración y comencé a rezar la oración que había asociado conmigo mismo. Oh Dios de Internet, Señor de los cables mágicos y los caminos digitales, concédenos conexiones rápidas y sabiduría digital, deja que tu sabiduría fluya a través de mi cuerpo. Que nuestros pensamientos viajen como relámpagos a través de tus dominios virtuales, guiados por tu luz cibernética en el camino hacia la gloria. En tu gracia, protégenos de los virus y los piratas informáticos, y que nuestras descargas siempre sean completas. Amén. A la hora de inventar oraciones, agregué palabras de mi antiguo mundo que podrían sonar graciosas para la gente de mi mundo, pero sonarían místicas y divinas para la gente de este mundo que nunca había escuchado esas palabras. Tan pronto como terminé de orar, convertí mi proyecto de poder divino en un libro frente a mí. Cuando vieron el libro aparecer de la nada, el asombro apareció en los rostros de aquellas 10 personas. «Dios mío, ¿esto es magia?», preguntó un hombre. «No lo creo, nunca he visto magia que haga aparecer un objeto tan fácilmente», respondió una mujer en estado de shock. «Esto es magia divina», dijo el anciano en estado de shock, haciendo que la gente creyera rápidamente lo que decía. Ignorando sus dudas, abrí el libro y les mostré el contenido. Este, señoras y señores, es el mayor regalo del dios de Internet. La conexión a Internet, dije mientras les mostraba el libro con solo 2 símbolos en el papel. Siempre que reciten la oración del dios de Internet, él les permitirá utilizar un libro o un rollo de Internet durante 1 hora, y con este libro podrán acceder a una aplicación llamada biblioteca, un lugar donde pueden encontrar los libros más diversos en la palma de su mano. Cuando oyeron lo que dije, sus expresiones mostraban una ligera incredulidad y un poco de duda. Pero para no dejar que esta duda se extendiera más, hice clic en el icono de la aplicación biblioteca y, ante los ojos de todos, la página del libro cambió de ser solo una hoja de papel con 2 iconos a un dibujo de una biblioteca real. «¿De verdad hay una biblioteca real en este libro?», dijo en estado de shock la chica que acompañaba al anciano. «Sí, verás, este libro se llama Magia Mortal. Aprendiz, que es un libro que contiene toda la información que una persona necesita saber para convertirse en un verdadero aprendiz de mago, suponiendo que tenga el talento para ello», dije mientras hacía clic en el libro y la imagen de la biblioteca en la pantalla cambió y el contenido del libro en el que hice clic apareció en la pantalla. Al ver todos estos cambios que le sucedían al libro que tenía en la mano, todos se sorprendieron. «¿Es posible aprender magia con este libro?», preguntó un joven en estado de shock. Sonriéndole, le tendí la mano y le di el libro para que lo mirara. «Sí, siempre que le reces al dios de Internet, él permitirá que el conocimiento de su biblioteca divina sea leído por todos sus creyentes. Todo lo que necesita es una oración para convocar el libro al mundo mortal durante 1 hora». Al escuchar que solo necesitaban orar una vez para tener acceso a este conocimiento durante 1 hora entera sin gastar una sola moneda de bronce, se sorprendieron. «¿Puedo probarlo?», preguntó el anciano tímidamente, pero su rostro reflejaba gran emoción. «Adelante, ¿recuerdas la oración?», pregunté con una sonrisa, dándome cuenta de que mi primer paso en el mundo mortal había sido bien dado. 09. Probando Internet. Mientras miraba a las 10 personas que estaban probando Internet por primera vez, mientras sostenían libros en sus manos, una sonrisa apareció en mi cara. Desde que el anciano, que descubrí que era el sacerdote de esta iglesia, oró por primera vez y el libro de Internet apareció en su mano, las otras personas nuevas también intentaron orar y se sorprendieron de que el libro apareciera para ellos también. Una de las cosas que establecí fue que cuando alguien sostenía el libro, se enviaba a la mente de las personas el conocimiento de cómo funciona, cómo usar Internet, las funciones de cada aplicación y toda la información más importante y relevante.
Se asustaron cuando sintieron que el nuevo conocimiento llegaba a sus mentes, pero una vez que entendieron de qué se trataba, rápidamente comenzaron a experimentar con Internet y quedaron sorprendidos por lo que vieron. El punto de vista de Amber, al sostener en mi mano el libro El Dios de Internet, me sorprendí al ver el contenido que contenía. Tan pronto como abrí la biblioteca según las instrucciones que el Dios de Internet me había enseñado mentalmente, vi una estantería llena de hermosos libros. Cuando el señor Atenos me mostró la biblioteca en su libro, me di cuenta de que las tapas de los libros eran muy hermosas, como pequeñas obras de arte, pero cuando los miré más de cerca y con más calma, no pude evitar sorprenderme de lo hermosas que eran las obras de arte. A diferencia de los libros ordinarios, que solo tenían una cubierta de cuero simple, estos libros de la biblioteca tenían cubiertas personalizadas con diseños extremadamente delicados. Estoy seguro de que cada uno de estos libros podrían venderse por miles de monedas de oro si se vendieran a los nobles, pero aquí, el Dios de Internet nos permitió comprar estos libros por el precio de solo una moneda de Internet. Lo más impactante fue ver el libro que mostró el señor Atenos, Mortal Magic Apprentice, con una delicada portada que mostraba a un joven mago leyendo un libro con hechizos de fuego a su alrededor, costando solo un Internet coin. Por lo que recuerdo de las conversaciones en la calle, un libro de magia era extremadamente caro. Los libros para aprendices de mago costaban más de una moneda de oro. Teniendo en cuenta que una familia plebeya de 4 miembros podía vivir con unas pocas monedas de plata durante un año, un solo libro que costara más que una moneda de oro era algo que ningún plebeyo común podía permitirse, a menos que tuviera la suerte de ser notado por un mago noble. Pero el Dios de Internet puso este conocimiento a nuestra disposición por el mero precio de una moneda de Internet, algo que ni siquiera teníamos que gastar dinero para conseguir. Con curiosidad comencé a mirar las portadas de los otros libros, admirando la belleza de todo, y uno de los libros me llamó la atención. Su noble deseo. Este libro tenía una portada que representaba a una hermosa chica rubia, delicada y noble, de pie junto a un apuesto chico noble de cabello negro que llevaba una corona y una expresión fría en su rostro. Cuando hice clic suavemente en la portada de este libro, vi que la imagen del libro se agrandaba y reemplazaba por completo el libro que estaba sosteniendo. Al ver la hermosa portada dibujada en mi mano ahora en tamaño grande, me encantó aún más la delicadeza de este dibujo, haciéndome querer conservarlo en mi habitación. Como no había pagado la un Internet Coin para leer el libro, solo pude leer el resumen del mismo, así que lo leí con curiosidad y me encantó lo interesante e intrigante que era esta historia. Esta historia trataba sobre una hermosa muchacha, hija de un varón, que fue abandonada después de que su madre murió y su padre se casó con otra noble. Al tener que vivir sola, sufrió mucho, pero siempre trató a todos con gran cortesía. Hasta que un día ayudó a una anciana a cruzar la calle y un apuesto príncipe la vio, y se desarrolló una historia de amor entre ellos. Nunca había visto una historia tan innovadora y cautivadora como esta, lo que realmente me hizo querer leer más de esta historia, así que sin pensarlo 2 veces, compré este libro con mi única moneda de Internet. Tan pronto como lo compré, el libro en mi mano brilló con una luz blanca, lo que provocó que hermosas estrellas volaran a mi alrededor y se desbloqueó todo el contenido del libro para mí. Sin darme cuenta, me senté en uno de los bancos y leí la historia con gran interés. Sorprendentemente, con cada capítulo que leí, hubo algunos comentarios de otros creyentes en el Dios de Internet, comentando algo que sucedió en ese capítulo. Algunas chicas hicieron chistes que me hicieron reír, otras chicas maldijeron a la madrastra del protagonista, con lo que estuve de acuerdo, otras chicas simplemente me agradecieron por el capítulo. Cuando vi que también podía dejar comentarios, decidí hacer la prueba y escribir mi comentario con estas chicas también. Escribir en Internet era diferente a lo que estaba acostumbrado. En lugar de coger un bolígrafo y escribir, simplemente teníamos que hacer clic en las letras con los dedos y las letras aparecían en los libros. Gracias por el capítulo, estoy disfrutando mucho leyéndolo, Amber. Después de revisar la ortografía más de 3 veces, finalmente me armé de valor para publicar mi comentario por miedo a hacer enojar al Dios de Internet. Pero cuando vi que no pasaba nada, me sentí aliviado y con más confianza para dejar más comentarios en los siguientes capítulos. Desafortunadamente, cuando terminé de leer el 6º capítulo, apareció una advertencia en mi pantalla. Se acabaron tus 60 minutos, para continuar leyendo ahora, al Dios de Internet y recibe otros 60 minutos de acceso. Sorprendido, miré a mi alrededor y noté que otras personas también estaban preocupadas mientras miraban al señor Atenos.
Disculpe, señor Atenos, en mi libro apareció una advertencia, ¿quizá el dios de internet esté enojado conmigo? Preguntó ansioso Jai, un hombre de unos 40 años. En mi pantalla también, señor Atenos, por favor, pida disculpas al dios de internet de mi parte, no voy a comentar más libros, dijo también preocupada Brianna, una mujer de 28 años. Pero el señor Atenos se limitó a sonreír y sacudió la cabeza. No te preocupes, el dios de internet no está enfadado contigo, es solo que cada oración te da acceso a internet durante una hora, después de la cual tienes que volver a rezar para seguir utilizando internet. Si ya no quieres utilizarlo, solo tienes que esperar y el libro desaparecerá de forma natural. Cuando escuché esto, me sorprendí. Brianna fue la primera en orar nuevamente para que la advertencia en su libro desapareciera y pudiera continuar leyendo. Mirando el libro en su mano, me sorprendió que estuviera leyendo el mismo libro que yo. Jai estaba leyendo el libro sobre magia. Mientras me distraía mirando los libros que cada persona estaba leyendo, sentí que mi mano se hacía más liviana. Cuando miré hacia abajo, me di cuenta de que mi libro había desaparecido y me invadió la preocupación. ¿Voy a perder el libro que compré? Me pregunté con ansiedad. Así que volví a orar la oración del dios de internet. Aunque no sabía el significado de varias palabras como digital, virtual, cibernética, virus, hackers o descargas, podía sentir que estas palabras significaban algo muy importante, así que oré con mucho cuidado. Oh Dios de internet, Señor de los cables mágicos y los caminos digitales, concédenos conexiones rápidas y sabiduría digital, deja que tu sabiduría fluya a través de mi cuerpo. Que nuestros pensamientos viajen como relámpagos a través de tus dominios virtuales, guiados por tu luz cibernética en el camino a la gloria. En tu gracia, protégenos de los virus y los piratas informáticos, y que nuestras descargas siempre sean completas, amén, dije suavemente. Tan pronto como terminé de orar, sentí que me cansaba más y el libro apareció en mi mano, esta vez sin la tapa rosa del libro que había comprado. Abrí rápidamente la biblioteca y me di cuenta de que el libro todavía estaba allí para leerlo cuando quisiera. Suspiré con alivio. Pero me dejó con una pregunta. Señor Atenos, ¿por qué me siento más cansado después de orar? Pregunté. Mirándome con esos cautivadores ojos azules, sonrió mientras me explicaba. La oración es como magia poderosa, cada vez que rezas, envías una parte de tu fe al Dios al que le estás rezando, ayudando al Dios al que le estás rezando. Ven aquí, dijo mientras extendía su mano. Confundido, me acerqué y puse mi mano contra la suya. Aunque llevaba el cuerpo de una estatua de mármol, su mano estaba tan cálida como la de una persona real. Cerré los ojos por unos segundos, y él simplemente sostuvo mi mano, mientras todos nos miraban con curiosidad, lo que me hizo sentir un poco avergonzada porque era la primera vez que tocaba la mano de un hombre en tanto tiempo. De repente, abrió los ojos y me sonrió. Por lo que he visto de ti, es posible que puedas usar internet de 5 a 7 horas al día antes de quedarte completamente exhausto, pero cuando duermes, esa energía se recarga y podrás conectarte a internet durante la misma cantidad de tiempo al día siguiente. Al oír esto, me sorprendí. ¿Qué pasa conmigo, señor Atenos? Jacob, el niño a quien el señor Atenos le había prestado su libro, también vino corriendo a preguntar. Luego el señor Atenos hizo lo mismo con Jacob y descubrió que podía usar internet de 3 a 4 horas al día. Después de esto todos pidieron hacerse la prueba. El promedio fue que los jóvenes y las personas mayores pudieron utilizar internet durante menos tiempo, mientras que los adultos tuvieron un tiempo promedio de uso más largo. Pero según Lord Atenos, mientras podamos entrenar magia y aumentar nuestro maná, sería posible extender este tiempo, así que todos deberían pensar en comprar el libro de magia para probarlo. Después de confirmar esto, volví a mi libro y utilicé el tiempo restante para seguir leyendo. 10. Difundiendo internet. Después de explicarles cómo utilizar internet y animarles a utilizar las redes sociales, decidí dejar de pensar en la estatua y simplemente observar. Mi trabajo como Dios no era tomar las manos de los mortales y mostrarles todo lo que debían hacer, solo quería guiarlos desde la distancia mientras dejaba que internet se extendiera. Entonces, después de que mi conciencia abandonó la estatua, mis rasgos faciales permanecieron en la estatua, pero todos los colores de la estatua desaparecieron, dejando solo el frío mármol blanco en su lugar. Los creyentes miraron la estatua durante unos segundos más antes de reunirse para hablar de mí y de qué hacer ahora que el Dios que habían estado esperando había aparecido. Como había tomado la estatua como mía, mi conciencia divina podía ver unos cientos de metros alrededor de la estatua, pero nada más allá de eso.
Así que, aunque no estaba allí en persona, pude estar encima de ellos y observar sus conversaciones sin que lo supieran. ¿Qué vamos a hacer ahora, padre Robert?, preguntó Amber. Como creyentes del Dios de Internet, nada podría ser más justo que difundir la información sobre Internet entre otras personas, respondió el anciano después de pensarlo un momento. Aunque no fuera una obligación, aún quería enseñarle a mi hijo la oración del Dios de Internet, ya que ahora tiene 6 años, si pudiera comenzar a aprender magia desde una edad temprana a través de Internet, podría abrirle una oportunidad de unirse a la Academia de Magia como estudiante cuando sea mayor. Jai dijo sus pensamientos, sorprendiendo a las otras personas. Eso es cierto, con el conocimiento de la magia que el Dios de Internet pone a disposición en Internet, siempre que ese conocimiento se utilice sabiamente, puede cambiar vidas, comentó el padre Robert. Brianna también se dio cuenta de algo. Sin contar que si mis parientes que viven en los pueblos de los alrededores de la ciudad supieran utilizar Internet, podríamos mantenernos en contacto incluso a distancia. Después de escuchar su idea de usar la paloma mensajera, los otros creyentes también se sorprendieron de lo útil que realmente era. El único temor que todavía tenían era la seguridad de orar a un solo Dios tantas veces en un día. Aunque habían estado orando regularmente en esta iglesia durante meses, algunos incluso durante años, solo oraban una vez a la semana como máximo. Y como su oración nunca tuvo un objetivo, nunca sintieron la debilidad que sienten hoy cuando oran al Dios de Internet. Esta debilidad causada por la oración hizo que se preocuparan un poco por los efectos secundarios de la oración. ¿Os habéis dado cuenta de que quizá no seamos los únicos creyentes en el Dios de Internet?, preguntó el padre Robert con voz seria, despertando el interés de los demás creyentes. ¿Qué quieres decir?, preguntó Amber confundida. El sacerdote dio la vuelta al libro y se lo mostró, y explicó. Como pueden ver, hay varias otras publicaciones o comentarios en los libros que se hicieron hace unos días, y como el Dios de Internet se nos apareció hoy, eso significa que ya hay gente en otros lugares que sabe sobre el Dios de Internet y también le reza. Cuando vieron esto, se dieron cuenta de que habían pasado por alto ese punto. Solo se dieron cuenta de que había otros comentarios en Internet, pero no se dieron cuenta de que podrían haber sido hechos por otras personas en otros lugares. Cuando abrieron la paloma mensajera, comenzaron a prestar atención a cómo hablaban estas personas, de qué hablaban y por la forma en que actuaban estas personas, dedujeron que estas personas podrían vivir en algún lugar lejos de su ciudad, tal vez en una ciudad en las afueras del reino Arcantor. ¿Qué tal si le preguntamos a esta gente cómo funciona esta fatiga de oración y si tiene efectos secundarios?, sugirió Amber, sorprendiendo al grupo. Creo que es una buena idea, comentó el padre Robert. Amber, ¿puedes hacer el post por nosotros? Creo que sí, respondió Amber un poco insegura, pero hizo clic en publicar de todos modos. Hola queridos creyentes en el Dios de Internet, hoy es mi primer día en Internet y tengo dudas sobre la oración y el cansancio que esta provoca, ¿alguien me puede iluminar sobre esto? Escribió de la manera más formal y hermosa que se le ocurrió, incluso pidió consejos a otras personas sobre cómo hacer que su mensaje fuera lo más educado posible, y después de pensarlo un poco, finalmente hizo clic en enviar. El problema era que no había otros usuarios en Internet. Todas las publicaciones sobre Carrier Pigeon y los comentarios de los capítulos del libro fueron hechos por mí usando cuentas con apodos falsos. Pero cuando me di cuenta de que mis primeros seguidores creían que esas cuentas falsas eran personas reales, pude aprovechar eso para ayudarles a aclarar algunas dudas sin que supieran que era yo. Alguien respondió. Respondió Amber emocionada cuando vio una campana con una notificación 1 en la esquina de la pantalla. Al hacer clic en la campana, Amber vio el mensaje que apareció. Ladybug respondió a tu mensaje. A Ladybug le gustó tu publicación. Al hacer clic en este mensaje, se actualizó su publicación y Amber vio que ahora había un icono de pulgar hacia arriba debajo de la publicación con un número 1 al lado, lo que indicaba que a una persona le había gustado lo que había publicado, lo que la hizo muy feliz. Ladybug. Yo tuve la misma duda que tú cuando le recé por primera vez al Dios de Internet, no te preocupes, es normal, el cansancio realmente es un poco incómodo al principio, y te puede afectar durante el día, por eso lo recomendable es no usar demasiado Internet al principio del día, y dejarlo para la noche, porque puedes dormir más tarde. Pero cuando te despiertes, es como si nada hubiera pasado y puedes volver a rezar sin ningún problema. Al leer el mensaje en voz alta, tanto Amber como los demás del grupo se sintieron aliviados al escuchar esta respuesta. Parece que esto es realmente lo que dijo Loratenos, dijo Jai con un suspiro de alivio.
Antes de que alguien más pudiera comentar, apareció otro mensaje en el libro de Amber. Katnoir respondió a tu publicación. A Katnoir le gustó tu publicación. Ver que a alguien más le había gustado su publicación y había comentado le hizo sentir a Amber una sensación de satisfacción muy agradable en el pecho, haciéndola sentir muy orgullosa de ver que a otra persona que no conocía le había gustado algo que ella había dicho. Katnoir. Divido mi uso de internet en 1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde y 3 horas por la noche. Como la pantalla del libro está retroiluminada, puedes leer de noche en la oscuridad como si todavía fuera de día. Ver que se podían leer libros incluso en la oscuridad sorprendió aún más a la gente del grupo. Al darse cuenta de que aparentemente rezarle al dios de internet no era tan malo como habían temido, sintieron más confianza en hacerlo. Entonces, después de charlar un poco más, todos fueron a hacer sus rutinas del día. Lamentablemente, no pude vigilarlos cuando salieron de la iglesia, pero cuando me oraron y activaron internet, pude ver dónde estaban y qué estaban haciendo. Lo que estaba haciendo era una gran invasión de la privacidad para los niveles de mi antiguo mundo, pero para este mundo no era gran cosa. Por supuesto, los magos poderosos podrían saber si los estaba espiando, ya que solo era un dios embrionario de rango 1. A medida que mi rango de dios aumentaba y me hacía más fuerte, podía ocultar mi presencia más fácilmente, hasta el punto en que ni siquiera los archimagos podían notarme. Después de todo, este todavía era un mundo pequeño, y el nivel máximo de poder aquí no era nada comparado con las presencias en mundos más grandes. Pero como todavía estaba en el nivel de poder más bajo de un dios, no sería una buena idea antagonizar a magos muy poderosos, especialmente con un dios como yo que carecía de poder ofensivo. Esa fue una de las principales razones por las que los dioses subestimaron al dios de la creatividad. Aunque tenía el poder de la creación, el hecho de poder crear seres vivos incluso en el nivel de poder más bajo ya era un logro encomiable. Todo lo que hice fue mucho más caro que otros dioses. Si quisiera hacer un ataque de bola de fuego, usaría mucho más poder divino para hacer esa bola de fuego que un dios con una deidad directamente relacionada. Así como en mi vida anterior había sido un aprendiz de todo y maestro de nada, aprendiendo diferentes áreas del desarrollo de juegos y software, nunca me había especializado en ninguna de ellas. Mi dios de la creatividad era exactamente el mismo, podía hacer todo pero nada tan bien como los dioses originales de esas cosas. Pero a diferencia del anterior dios de la creatividad, que sufría el alto coste de hacerlo todo, yo había encontrado una excelente manera de lidiar con este problema. Y cuando vi cuánto poder divino había recibido en mi primer día en el mundo mortal, tenía una gran sonrisa en mi cara. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Título: Dios de la creatividad, Dios de internet. Nivel: Divinidad embrionaria. Rango 1. Poder divino: 1463/10000, 1495/10000, 32. Solo en el primer día, había ganado 32 puntos de poder divino, un número que estoy seguro estaba al menos entre los mejores de mis competidores, pero un número que seguramente aumentaría con el tiempo.